¿Qué tal? Un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes fue descubierto precisamente por este personaje, este, el- en el cual cuenta la historia. Vamos a hacer un poquito sobre el relato, sobre la historia, sobre el descubrimiento que realizó y de dónde salió también la palabra eureka. Lo que sucede es que por ahí del siglo tercero antes de Cristo, el rey Hierón, que gobernaba Siracusa, le encargó a un artesano que forjara una corona a partir de unos lingotes de oro, bueno, a partir de una cantidad de oro que le entregó, un lingote, ¿no? Entonces, la terminó y se le entregó. Sin embargo, pues en el rey surgió la duda sobre si lo había realizado de manera correcta o a lo mejor lo había estafado y le había colocado materiales que no eran parte de lo que le había entregado de los metales preciosos, como el oro. Le había entregado metales preciosos. Entonces, para eso mandó llamar precisamente a Arquímedes, el cual estaba en la misma ciudad. Entonces lo mandó llamar precisamente para que le diera razón sobre la investigación de esto que él había notado, o bueno, que él tenía la duda sobre si era completamente oro o había hecho algunas aleaciones o le había quitado un poco de material. Entonces, lo que hizo Arquímedes fue, pues, bueno, estudiarlo. Tenía un gran reto porque no podía ni dañarla, no podía fundirla, no podía fracturarla. Entonces estaba precisamente pensando en ese gran problema. En alguna ocasión, él estaba precisamente tomando un baño y entonces él notó que a la hora de él sumergirse, precisamente había un desplazamiento del volumen de agua en la bañera. Entonces se le ocurrió que la solución a su problema podía tener que ver con la densidad. Precisamente ahí nació el concepto de densidad, en el cual tenía él que revisar que si la densidad de los metales o bueno de los cuerpos era diferente una de otra, se iba a notar por el desplazamiento del volumen que había al sumergirlos. Entonces precisamente procedió, bueno, cuenta siguiendo la leyenda, bueno, siguiendo la historia, concreta que pues él sin más ni más se le ocurrió esta idea. Entonces salió así como estaba en el baño, estaba sin ropa, y salió corriendo diciendo Eureka, Eureka, o sea, traduciéndolo significa que lo ha encontrado, ¿no? O sea, lo encontré, precisamente le di solución al problema que estaba buscando. Entonces Eureka salió eufórico, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que es la cuestión del cálculo que realizó Arquímedes fue el siguiente, ¿no? El rey le dio un lingote de oro, le dio oro, y que por masa llevaba 482 gramos con 0.5 gramos. Y entonces él lo sumergió dentro de un recipiente con agua y el volumen que desplazó o desalojado fue de 25 centímetros cúbicos. Entonces realizó precisamente esta relación donde encontró la densidad de ese material, que era la masa sobre el volumen. Entonces al dividir la masa sobre el volumen tenía un total de 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Realizó la misma operación pero con la corona fabricada. Entonces, pues la masa no cambiaba, la masa era la misma, que eran 482.5 gramos, pero el volumen a la hora de colocarlo en el recipiente fue mayor, fue de 31 centímetros cúbicos. Esto realizando precisamente la misma operación de densidad, masa sobre volumen, colocó los mismos gramos o los gramos que ya tenía de lo que era el peso o la masa, perdón, la masa de esa corona, y lo colocó sobre el volumen que él midió desplazado precisamente al sumergirla, que fue de 31, para lo cual se dio cuenta que era mucho menor, era 15.5 gramos sobre centímetro cúbico, o sea, mucho menos que el material o la densidad original del oro. Entonces quiere decir que sí hubo precisamente un movimiento o una situación ahí con los materiales en cuanto al alfarero o a la persona, el artesano, quien hizo esta pequeña, esta corona. Entonces, bueno, dando un poquito de seguimiento hacia enfrente sobre este principio, tenemos que encontró esta relación, dice un cuerpo total, precisamente dando lectura, ya estableciéndolo, perdón, en un enunciado: un cuerpo total o parcial sumergido en un fluido en reposo
recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja, que es lo que mencionábamos hace unos instantes. O sea, si lo podemos nosotros realizar sobre el principio de Arquímedes, podemos revisar esas tres figuras, las cuales mencionan, donde menciona que voy a poner un poco hacia arriba, voy a poner un poco más acá, donde, para que se alcance a ver esta parte, donde la densidad del sólido, si la densidad del sólido es mayor a la del líquido, se va a hundir ese objeto. Si la densidad del sólido es igual a la densidad del líquido, entonces va a haber un equilibrio y se va a mantener ese objeto. Si la densidad del sólido es menor que la densidad del líquido, entonces quiere decir que ese cuerpo va a flotar, pero siguiendo el enunciado que decía Arquímedes, precisamente mirando estas flechitas, lo que quiere decir es que va a existir una fuerza precisamente hacia abajo, que es de los objetos, y va a existir una correspondencia hacia la parte de arriba, precisamente por lo que mencionaba sobre el volumen del fluido que desalojado, precisamente esa fuerza que lo va a jalar hacia arriba, pero la densidad va a jugar un papel importante para saber si se va a hundir, se va a mantener en equilibrio o definitivamente va a flotar. Bueno, continuando un poquito, déjenme borrar esta parte para hacer un poquito más claro. Entonces, continuando con lo que mencionaba sobre el principio de Arquímedes, mencionaba lo siguiente, que lo miramos ahorita en un enunciado, ¿no? Lo volvemos a ver en la parte de arriba, que dice que todo cuerpo sumergido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Entonces, tenemos esas tres, se van a reducir a estas tres fórmulas las cuales vamos a utilizar de las variables. Entonces tenemos que el empuje, así lo vamos a llamar, el resultante, vamos a calcular en newtons el empuje, o sea la fuerza de empuje que jala hacia arriba ese objeto, va a ser igual a la multiplicación del peso específico por el volumen. La siguiente fórmula va a ser igual al peso específico, nos encontramos aquí a la densidad que se va a multiplicar por el volumen y a su vez se va a multiplicar por la gravedad, que la gravedad en la Tierra tenemos que es constante, igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. También tenemos la última fórmula, la cual tenemos que el peso aparente va a ser igual al peso, a la resta de la multiplicación, de la resta, perdón, del peso real de ese objeto menos el empuje. Entonces vamos viendo algunos ejercicios precisamente para poner más en claro sobre el uso de estas fórmulas y cómo nos pueden ayudar a determinar algunas situaciones, a darle solución a algunas situaciones. Entonces tenemos el primer ejercicio, tenemos cuál es el empuje que actúa sobre un trozo de hierro que se coloca en agua si el volumen del trozo es de 80 centímetros cúbicos. En todas las variables que tenemos de las fórmulas, tenemos nosotros al final aquellas unidades en las cuales vamos a estar trabajando. Entonces, por lo tanto, si tenemos algún dato, en este caso, por ejemplo, centímetros cúbicos, los vamos a tener que adecuar o hacer una conversión para hacerlo a metros cúbicos. Y tenemos otro dato que es la densidad del agua, pues un trozo de hierro que se coloca en agua. Vamos a tomarlo según las densidades de los líquidos. Tenemos densidades en sólidos, líquidos y gaseosos. En el caso del agua sería de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, tomando de estas tres fórmulas, la que mejor se acomoda a los datos que tenemos es la que tenemos en el centro, que donde tenemos que involucra a lo que es la densidad, precisamente la que acabamos de mencionar hace unos instantes, por el volumen. El volumen lo tenemos que es en 80 centímetros, vamos a convertirlo a metros cúbicos, y por la gravedad, que la gravedad sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces procedemos. Tenemos que el empuje no lo conocemos, el volumen es de 80 centímetros cúbicos. Esos 80, para convertirlos a metros, precisamente acá lo tenemos, los vamos a dividir entre 1.000.000, que precisamente la relación es que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces queremos saber cuánto es 80 centímetros cúbicos. Bueno, vamos a dividir entonces 80 sobre 1.000.000. Entonces tendríamos ya ordenando, aquí tenemos la fórmula, ya ordenando la fórmula entonces conforme a sus variables y la multiplicación de ellas.
tenemos que la densidad, que equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, va a multiplicar a la gravedad. Aunque aquí es diferente, aquí de acá de todos modos el orden de los factores no altera el producto, sería una multiplicación, entonces no importa si el orden se modifica un poco. Entonces tenemos nosotros que la gravedad es igual a 9.81 metros, como lo habíamos mencionado, sobre segundo cuadrado, que multiplicado entonces, vamos, para no colocar todo el número completo, vamos a utilizar la notación científica. Entonces recorremos el punto, tenemos que 8 por 10 a la menos 5 metros cúbicos equivale al volumen después de haber dividido 80 sobre 1.000.000. Entonces el total, después de multiplicar 1000 por 9.81, que te daría 9810, por 8 por 10 a la menos 5, nos va a dar un total de 0.78 newtons, perdón. Es el empuje que recibe el trozo de hierro al ser colocado en agua. Vamos a ver otro ejercicio más. Tenemos un trozo de madera de forma cúbica de 20 centímetros por lado. Es sumergido en agua de mar. Nos está dando la especificación en esta parte. Vamos a quitar esto que está acá. Que tenemos, se está sumergiendo sobre agua de mar. ¿Cuál es la fuerza de empuje que recibe? Densidad del agua de mar. Cambia del agua dulce, que lo miramos anteriormente, que era de 1000, a ser agua de mar, cambia su densidad, entonces tendríamos 1030 kilogramos sobre metro cúbico, que es lo que tenemos acá. Nos está entregando entonces que por lado dice que el trozo de madera es de forma cúbica, algo similar a esto que está aquí. Entonces, para calcular el volumen tendríamos que multiplicar lado por lado por lado. Como son 20 centímetros y estamos requiriendo que sea en metros, entonces vamos a cambiar los 20 centímetros a metros. Que vamos a dividir 20 entre 100, puesto que 100 centímetros equivalen a un metro. Entonces, 20 sobre 100 nos va a dar un resultado de 0.20 metros. Entonces, utilizando la fórmula de volumen es igual al lado al cubo, vamos a sustituir para encontrar nosotros el volumen. 0.20 metros al cubo nos daría 0.08 metros cúbicos. Entonces, como ya tenemos densidad y tenemos el volumen nuevamente y la gravedad, pues es una constante en la Tierra, entonces la gravedad y la aceleración de la gravedad, entonces vamos a mantener precisamente, vamos a identificar qué fórmula nos va a servir, que en este caso vamos a utilizar la fórmula que habíamos utilizado anteriormente, donde dice que el empuje va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen por la gravedad. Entonces, realizando la sustitución, tenemos que la densidad va a ser igual a 1030 kilogramos metro cúbico por el volumen que lo acabamos de obtener, que sería 0.008 metro cúbico, y la gravedad que tenemos, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La multiplicación de estos tres factores nos va a dar un total de un empuje total de 80.75 newtons, que es lo que tendría el trozo de madera de forma cúbica a sumergirlo en el mar. Ese sería el empuje que tendría, muy bien, ese objeto. El otro ejercicio que tenemos por acá es, dice, menciona lo siguiente. Vamos a darle, vamos a buscar otros factores que nos ayuden a resolver otro tipo de problemas donde ocupemos un poquito más de razonamiento. Un anillo de oro tiene un peso de 0.32 newtons. ¿Cuál será el empuje que recibe si se sumerge en agua dulce? A diferencia del agua de mar, entonces hablamos del agua dulce o el agua, digamos, común para nosotros. Vamos a tener la densidad que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El peso específico del oro es de 189.336 newtons sobre metro cúbico. Perdón. Entonces nos está entregando primero el peso real del anillo de oro, que es de 0.32 newtons. Aquí lo colocamos. El peso específico, que es 189.336 newtons sobre metro cúbico. Y también tenemos que estamos buscando el empuje precisamente. Entonces, vamos a utilizar una fórmula, la fórmula del peso específico. ¿Para qué? Para encontrar, nosotros requerimos, para encontrar el empuje, dentro de las fórmulas que habíamos visto anteriormente, existe una donde ocupamos el volumen. De hecho, en la que vimos anteriormente, también ocupamos el volumen, que ya lo sacamos anteriormente. En esta otra fórmula de las tres que miramos al principio, también ocupas el volumen. Entonces,
El volumen no lo están presentando, pero si nosotros regresamos un poquito a las fórmulas que pudiéramos utilizar, que hablan sobre la densidad, en el tema de densidad también podemos utilizar nosotros la fórmula de el peso específico. ¿Para qué? Para, mediante los tres factores que se involucran ahí, que es el peso específico, el peso y el volumen, nosotros vamos a tomar el peso del objeto, el peso real que determinamos que es 0.32, como el peso que va en la parte de arriba. El volumen lo vamos a despejar, si está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, y entonces el peso específico que ahora está multiplicando va a pasar a dividir, o sea, hacemos un cambio. Esta va a ser nuestra primera fórmula y la segunda va a ser la del empuje, que va a ser donde vas a multiplicar el peso específico por el volumen y nos va a dar el empuje precisamente de ese anillo de oro. Entonces, procediendo a la sustitución, vamos a tomar esta fórmula como la base para obtener el volumen. Entonces tenemos el peso real, perdón, el peso que es de 0.32 newtons. Vamos a colocarle aquí las unidades. Newtons, y en la parte de abajo vamos a colocar el newton sobre metro cúbico. Entonces, al dividir nosotros 0.32 newtons sobre 189.336 nos va a dar un total de 1.69 por 10 a la menos 6. Este dato lo vamos a sustituir precisamente en la siguiente fórmula, donde vamos a utilizar el peso específico primeramente, que es 189.336, el cual va a multiplicar el volumen que acabamos de encontrar, que es 1.69 por 10 a la menos 6. Entonces hacemos la multiplicación de 189.336 por 1.69 por 10 a la menos 6, y entonces el resultado va a ser igual a 0.32 newtons. Quiere decir que ese anillo al sumergirlo va a tener precisamente ese empuje. Finalmente, ya para terminar con el tema, tenemos que el principio de Arquímedes, recordando un poquito lo que mencionábamos al principio, es que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, que precisamente fue lo que estuvimos viendo anteriormente en los dos ejercicios sobre el empuje vertical. Entonces, cuando tenga mayor densidad, va a tener mayor fuerza de empuje. Cuando tenga menor fuerza, cuando tenga menor densidad, va a tener una menor fuerza de empuje. Entonces, tenemos otro nada más, otro dibujo, digamos, gráfica, otra imagen donde según la imagen que tenemos un recipiente. Entonces, nada más para ejemplificar lo que miramos en un inicio sobre el estudio o sobre el descubrimiento que hizo Arquímedes, que fue el desplazamiento precisamente cuando tú colocas un objeto en un recipiente con agua. Entonces, de esta forma fue como él pudo ir revisando, pudo ir estableciendo el líquido que se había desplazado, y de esa manera pudo llegar a la solución de su problema. Pues por mi parte es todo, les agradezco mucho la atención. Cualquier comentario voy a estar pendiente, igual pueden dejarlo precisamente en los comentarios en la parte de abajo, y voy a estar pendiente ahí para resolverles cualquier otra duda que pudiera suceder. Hasta luego, nos vemos.